El último mensaje de voz de mi hermano llegó 1 minuto después de su accidente, la llamada que nunca debió llegar. Todavía recuerdo con una claridad dolorosa el sonido de aquel mensaje. Era la voz de mi hermano menor, Daniel, una voz entrecortada, con un tono extraño, como si supiera que esas serían sus últimas palabras. Lo escuché exactamente 1 minuto después de que me avisaran del accidente. No entendí nada al principio. El teléfono vibró, abrí el buzón de voz y ahí estaba él, con una calma inquietante, diciéndome: «Si supieras todo lo que callé, me perdonarías algún día». Ese instante se quedó tatuado en mí. Un silencio frío me envolvió y el mundo se volvió difuso, como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. ¿De qué secretos hablaba? ¿Por qué justo antes de morir necesitó dejarme eso? Durante años, Daniel y yo habíamos tenido una relación marcada por silencios incómodos. Éramos hermanos, sí, pero había algo invisible entre nosotros. Yo lo atribuía a nuestras diferencias de carácter. Él, impulsivo, caótico, apasionado. Yo, más reservado, metódico, casi obsesionado con tener todo bajo control. Y sin embargo, detrás de esa distancia, había un cariño inquebrantable. O eso creía. Hasta que llegó ese mensaje. En el funeral, mientras la gente me abrazaba con palabras vacías de consuelo, yo no podía apartar de mi mente aquella frase: «Si supieras todo lo que callé». ¿Qué había callado Daniel? ¿Era algo sobre mí? ¿Sobre nuestra familia? No se lo conté a nadie. Guardé el mensaje como un secreto personal, como si fuera una llave que debía abrir sola, aunque no supiera qué puerta me esperaba al final. Días después, al entrar a su departamento para ordenar sus cosas, descubrí algo que me heló la sangre. Una caja de madera oculta en el fondo de su armario. Dentro había cartas viejas, fotografías amarillentas y un sobre con mi nombre escrito a mano, con esa letra suya, apresurada y desigual. No me atrevía a abrirlo en ese instante. Lo sostuve, temblando, con la certeza de que la vida que conocía podía cambiar con esas palabras. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, indiferente. Adentro, mi corazón latía como si estuviera a punto de estallar. Y fue entonces cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido, una voz femenina, grave, casi rota, preguntó por mí. «¿Usted es el hermano de Daniel?», dijo. Asentí en silencio, aunque ella no pudiera verme. «Necesito verlo. Daniel me pidió que lo buscara, si algún día le pasaba algo». Y supe que esa era solo la primera grieta en un muro de secretos que estaba a punto de derrumbarse sobre mí. Las voces que hablan desde el silencio nunca me había costado tanto responder a una llamada. Aquella mujer, con voz temblorosa pero firme, insistía en que debíamos vernos cuanto antes. Me dijo su nombre, Clara. No me sonaba de nada, y sin embargo, hablaba de Daniel con una familiaridad que me incomodaba, como si lo conociera mejor que yo mismo. Nos citamos en un café discreto, lejos del bullicio. Recuerdo que llegué antes de la hora, con el sobre que había encontrado en el armario todavía en el bolsillo de mi chaqueta. No lo había abierto, quizá por miedo a enfrentarme a lo que mi hermano había querido dejarme. Cuando Clara llegó, lo supe de inmediato. No necesitó presentarse. Su manera de mirar, de buscarme con los ojos como si reconociera en mí a Daniel, me reveló que estaba ahí por algo grande, algo que llevaba tiempo guardando. Se sentó frente a mí, pidió un café negro y guardó silencio unos segundos. Después, sin rodeos, dijo: «Daniel no murió en paz. Había cosas que usted debía saber». Me lo repitió varias veces, pero nunca se atrevió a contarlo por completo. Sentí un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran casi un eco del mensaje de voz. ¿Qué podía ser tan grave como para obsesionarlo antes de morir? «¿Quién era usted para él?», pregunté, intentando sonar calmado. Clara me sostuvo la mirada. Había cansancio en sus ojos, pero también una extraña ternura. Su amiga, su confidente, supongo. Nos conocimos hace años, en un momento complicado de su vida. Hizo una pausa larga, como buscando fuerzas.
Daniel vivió con una carga que no le correspondía. Algo que su familia nunca supo o nunca quiso ver. No soporté más. Saqué el sobre de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. ¿Tiene que ver con esto? Clara se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero se contuvo. Finalmente, susurró: «Ábralo. Necesita hacerlo». Mis manos temblaban. El café se había quedado frío cuando rasgué el papel y comencé a leer. Eran apenas unas páginas, pero cada palabra parecía pesar toneladas. Daniel me hablaba directamente, como si me susurrara desde algún rincón. «Hermano, no sé cómo empezar. Pasé mi vida entera guardando un secreto que no era solo mío, sino de nuestra familia. Mamá nunca nos contó la verdad, y papá prefirió callar. Yo lo descubrí por accidente, y desde entonces no pude dejar de cargar con ello. No quise decirte nada porque temía que nos separara más de lo que ya estábamos. Pero ahora no quiero irme de este mundo sin que sepas quién eres en realidad». Leí y releí esas líneas, pero mi mente se negaba a procesar. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué significaba eso? Clara me tocó la mano suavemente. Daniel descubrió cosas sobre su familia, sobre usted, y lo atormentaron hasta el final. La sangre me hervía entre las venas. Una parte de mí quería levantarme y salir corriendo, no escuchar nada más. Otra parte, en cambio, necesitaba la verdad como quien necesita aire para respirar. Clara bajó la mirada y con un hilo de voz añadió: «Él no era solo su hermano, era algo más». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La cafetería se volvió un rumor distante. Solo escuchaba el eco de esas palabras. Me incliné hacia ella, con un tono casi suplicante. «¿Qué quiere decir?». Clara cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la claridad de quien sabe que una verdad puede herir, pero también liberar. Su madre no es la madre de ambos. Daniel lo descubrió cuando encontró una serie de cartas escondidas. Usted y él no compartían la misma sangre como creían. Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Pasé de la confusión a la rabia, y de la rabia a un dolor punzante que me ahogaba. Toda mi vida había creído que Daniel era mi hermano de sangre. Esa era mi certeza más firme, la que me había sostenido incluso en las peleas, en las distancias, en los silencios. Y ahora me decían que todo había sido una mentira cuidadosamente guardada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que él lo había sabido, y nunca me lo dijo. «¿Por qué me lo ocultó?», pregunté con la voz quebrada. Clara bajó la cabeza. «Porque lo amaba. A su manera, lo amaba demasiado como para perderlo. Y temía que usted lo rechazara». Un silencio denso se instaló entre nosotros. Afuera, la gente caminaba como si nada. Para mí, en cambio, el mundo había cambiado de forma irreversible. Me levanté sin despedirme y caminé por la ciudad como un fantasma. El sobre apretado en el bolsillo, el eco del mensaje en mi cabeza y la certeza de que estaba atrapado en una historia que apenas comenzaba a desplegarse. Esa noche, al llegar a casa, revisé el buzón de voz una vez más. Escuché a Daniel, con su tono entrecortado. «Si supieras todo lo que callé, me perdonarías algún día». Y entonces entendí que aquel mensaje no era solo un adiós, era una llave, una invitación a desenterrar un pasado que me habían arrebatado sin preguntar. Con las manos aún temblorosas, abrí la caja de madera donde había encontrado el sobre. Debajo de las fotos y papeles amarillentos, había un cuaderno gastado, con la tapa casi deshecha. En la primera página reconocí la letra de Daniel. Diario, año 2002. Lo abrí, y la primera frase me cortó la respiración. Hoy descubrí algo que cambiará para siempre lo que pienso de nuestra familia. Y ahora no sé qué hacer con esta verdad. El peso de las palabras no dichas. Abrí aquel cuaderno con el mismo cuidado con el que se abre una herida que lleva demasiado tiempo cerrada. El papel estaba amarillento, las esquinas dobladas, algunas páginas manchadas de tinta corrida,
como si hubieran caído lágrimas sobre ellas. Daniel lo había escrito hacía más de 20 años, cuando todavía éramos jóvenes. La primera frase seguía golpeándome con fuerza. Hoy descubrí algo que cambiará para siempre lo que pienso de nuestra familia. Leí con ansiedad, recorriendo cada línea. Daniel contaba que, una tarde cualquiera, mientras buscaba unos documentos en el despacho de papá, había encontrado un sobre escondido en un cajón doble del escritorio. Dentro había cartas y fotografías que no tenían sentido para él. Una mujer desconocida aparecía en varias de esas imágenes, sosteniendo a un bebé que claramente no era Daniel, sino yo. Daniel escribió que al principio pensó que era una confusión, una coincidencia, pero la evidencia se acumulaba. En una carta fechada poco después de mi nacimiento, aquella mujer, llamada Isabel, le escribía a papá con palabras desgarradoras: «Te lo confío porque no puedo criarlo sola, pero prométeme que algún día sabrá la verdad». Me quedé helado. El diario parecía estar hablándome directamente. Yo, ese bebé, había sido entregado a la familia que creí mía toda la vida, mientras la mujer que me había dado la vida quedaba relegada a unas cartas escondidas. Daniel continuaba describiendo su desconcierto. Escribía sobre cómo observaba a mamá, la mujer que siempre creí nuestra madre, y se preguntaba cómo podía mirarme con tanto amor y al mismo tiempo ocultar una verdad tan brutal. En cada línea había rabia, dolor, pero también compasión. «No quiero odiarla», había escrito. «Sé que lo hizo por amor, quizá por miedo, pero ¿cómo se lo diré a él? ¿Cómo le digo que no es mi hermano de sangre, cuando es lo más parecido a un hermano que tendré jamás?» Tuve que cerrar el cuaderno. Las palabras se me clavaban en el pecho como cuchillas. Todo lo que había creído sobre mi identidad se desmoronaba. No era solo el dolor de descubrir que Daniel y yo no compartíamos la misma sangre. Era la sensación de haber vivido toda una vida sostenida en una mentira. Me serví un vaso de agua que no pude beber. Caminé por la sala con el diario en la mano, como si llevara un objeto radioactivo. Parte de mí quería tirarlo, quemarlo, fingir que nunca lo había leído. Pero otra parte, más fuerte, necesitaba llegar al fondo. Volví a sentarme y pasé las páginas. En entradas posteriores, Daniel hablaba de cómo había guardado aquel secreto en silencio, incluso cuando las discusiones con papá se hacían insoportables. «Él sabe que yo sé», escribió en una ocasión, «pero hemos hecho un pacto de silencio. Me mira como si me suplicara que no lo diga, y yo me callo. Por él, por mamá, por mi hermano». La palabra hermano aparecía una y otra vez, subrayada, escrita con rabia, con ternura, con desesperación. Daniel se debatía entre la necesidad de decirme la verdad y el miedo a perderme para siempre. Me quedé pensando en todas las veces que lo noté distante, en esos silencios que nunca entendí. Siempre creí que era su carácter, su rebeldía, su forma de ser. Pero no. Era el peso del secreto. Era la carga de una verdad que lo había marcado desde joven. En una de las últimas entradas, fechada apenas unos meses antes de su accidente, Daniel escribió algo que me estremeció. «He intentado acercarme a él de 1000 maneras, pero siento que cuanto más lo quiero, más me alejo. Y si algún día me pasa algo, solo espero que encuentre este cuaderno, porque aunque no lo entienda, aunque me odie, quiero que sepa que callé por amor, no por cobardía». Cerré el diario y me quedé mirando la nada. Las lágrimas, contenidas hasta entonces, empezaron a caer sin control. No solo lloraba por Daniel, sino también por mí, por mi identidad rota, por una vida que de pronto se me antojaba prestada. En ese estado me encontraba cuando sonó el timbre. Era tarde, casi medianoche. Me sobresalté, pensando que nadie podría estar allí a esas horas. Me levanté con el corazón acelerado y miré por la mirilla. Del otro lado estaba Clara, con un abrigo oscuro, el rostro pálido, los ojos rojos de tanto llorar. «Perdón por venir tan tarde», dijo apenas abrí la puerta, «pero hay algo que debo entregarle. Daniel me lo dio hace meses, con la instrucción de que se lo pasara si algún día él no regresaba». De su bolso sacó un sobre grueso, cerrado con un sello de lacre.
Me lo tendió con manos temblorosas. «Aquí está todo», murmuró. Todo lo que nunca se atrevió a contarle. El sobre pesaba como una piedra en mis manos. Y en ese instante entendí que lo que había leído hasta ahora era apenas la superficie. Que aún había más capas de secretos, más verdades escondidas, más piezas de un rompecabezas que podía cambiarlo todo. La miré a los ojos, buscando alguna explicación, alguna pista de lo que encontraría allí dentro. Pero Clara solo apartó la mirada y añadió, casi en un susurro: «No estás solo en esto. Créame, yo también llevo años cargando con esa verdad». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué significaba ese «yo también»? ¿Cuál era su papel en toda esta historia? El sobre estaba entre mis manos, cerrado, pesado, casi palpitante, y supe que abrirlo sería cruzar un punto sin retorno. El eco de la verdad. El sobre pesaba en mis manos como si dentro llevara no solo papeles, sino el destino entero de mi vida. Clara permanecía frente a mí, inmóvil, esperando, como si supiera que abrirlo era inevitable. Cerré la puerta detrás de ella, encendí una lámpara tenue y nos sentamos frente a frente. Con un gesto lento, rompí el sello de lacre y saqué su contenido. Varias cartas dobladas, documentos amarillentos y al fondo una fotografía que hizo que mis piernas temblaran. Era la misma mujer que Daniel había descrito en su diario, Isabel. Sonreía, joven, con el cabello revuelto, sosteniendo a... Sentía que el aire se me escapaba. ¿Quién era ella?, pregunté con un hilo de voz. Clara respiró hondo antes de responder. Isabel fue la verdadera madre que lo trajo al mundo. Sus palabras fueron un disparo seco. Lo que había sospechado, lo que Daniel había intuido y escrito, se confirmaba con una claridad brutal. Mamá, la mujer que me crió, que me dio todo su amor, que estuvo conmigo en cada caída y en cada logro, no era la madre que me había parido. Me quedé en silencio, con el corazón golpeando como un tambor desbocado. Clara continuó. Su madre biológica e Isabel fueron amigas cercanas. Cuando usted nació, Isabel atravesaba una situación imposible. Algo de lo que casi nadie habla porque estaba mal visto. Era joven, estaba sola y no tenía apoyo. En esa desesperación, tomó una decisión: confiárselo a la familia de Daniel. Lo hizo con la esperanza de que usted creciera con todo lo que ella no podía darle. Me quedé paralizado, tratando de ordenar en mi cabeza la maraña de emociones. Rabia, tristeza, gratitud, abandono, amor. Todo se mezclaba en un torbellino imposible de controlar. ¿Y mi padre?, pregunté de pronto con la garganta seca. ¿Él lo sabía? Clara asintió despacio. Él fue el puente. Él estuvo de acuerdo en acogerlo como propio. Prometió a Isabel guardar silencio para siempre. Y lo cumplió. Apreté los puños. De pronto recordé tantas veces en que papá me miraba en silencio, con ese gesto inexplicable de ternura y culpa. Tantas veces en que me abrazaba más fuerte que a Daniel, como si quisiera compensar algo. Ahora lo entendía todo. Pero lo que más me dolía era pensar en Daniel. Él había cargado con este secreto durante años. Lo había descubierto siendo apenas un adolescente, y desde entonces lo llevó como una cruz, sin compartirlo conmigo, cuidándome desde la distancia, protegiéndome del golpe que ahora me daba de lleno. Volví a revisar las cartas. Una de ellas estaba dirigida a mí, con la letra de Isabel. La abrí con cuidado y comencé a leer. Hijo, aunque nunca me hayas llamado mamá, lo soy, y lo seré siempre. Tal vez me odies al leer esto, tal vez no quieras saber nada de mí, pero lo único que quiero es que sepas que renunciar a ti no fue por falta de amor, sino por demasiado. No podía darte lo que necesitabas. Te entregué a una familia que podía darte todo lo que yo no tenía. Y aunque nunca estuve en tu vida, siempre estuviste en la mía. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada silencio. Pensaba en ti. Las lágrimas corrían por mi rostro. No sabía si odiarla, si agradecerle, si buscarla o huir de ella para siempre. Cuando levanté la vista,
Clara me observaba con los ojos enrojecidos. Fue entonces cuando entendí algo más. «Usted la conoció, ¿verdad?». Ella asintió, y su voz se quebró. «Sí. Isabel era mi madre». Sentí que el mundo volvía a dar un giro imposible. «Clara, la hija de Isabel». Entonces, ella era mi hermana. «Daniel lo sabía», añadió ella, con lágrimas en los ojos. «Por eso me buscó. Por eso confiamos el uno en el otro. Éramos los guardianes de un secreto que ninguno de los dos se atrevió a soltar». Me quedé mirándola, sin palabras. Daniel, mi hermano de crianza, había guardado silencio para protegerme. Y Clara, mi hermana de sangre, estaba allí frente a mí, compartiendo la misma carga, el mismo dolor. El silencio se volvió infinito. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada, el tic-tac del reloj en la pared, el eco de la voz de Daniel aún grabada en mi buzón. Finalmente, Clara se levantó y se acercó a mí. Él quería que supiera la verdad, que no siguiera viviendo en una mentira. Tal vez lo odie por callar, pero créame, todo lo hizo por amor. En ese momento, algo dentro de mí se quebró y se liberó al mismo tiempo. Abracé a Clara, y en ese abrazo sentí por primera vez que no estaba solo, que aunque las mentiras habían marcado nuestras vidas, la verdad, por dolorosa que fuera, nos estaba uniendo. Aquella noche no dormí. Me quedé pensando en mamá, en papá, en Daniel, en Isabel. Todos habían sido parte de una cadena de silencios que, en el fondo, nacieron del amor, aunque se disfrazaran de mentira. Al amanecer, salí de casa con una decisión clara: ir al cementerio. Necesitaba hablar con Daniel, aunque fuera frente a una lápida fría. Me arrodillé, dejé el diario y las cartas sobre la tumba, y con la voz rota le dije: «Te perdono, hermano, porque ahora sé que callaste para protegerme. Y aunque no compartamos la misma sangre, fuiste, eres y siempre serás mi verdadero hermano». El viento sopló fuerte, como una caricia, y por primera vez desde su partida, sentí paz. Al regresar, pensé en la enseñanza que me dejaba todo aquello, que la verdad, por dura que sea, siempre es mejor que el silencio, que el amor no necesita sangre para ser real, y que a veces, perdonar es la única forma de liberarse. Ese día marqué un número que había en una de las cartas de Isabel, una dirección, un teléfono, un rastro de la mujer que me dio la vida. No sabía si ella aún estaba viva, ni si quería verme, pero decidí buscarla, no por rabia ni por reproches, sino porque merecía escuchar de mis propios labios lo que había descubierto. Gracias por darme la vida, y gracias por darme a Daniel, el mejor hermano que pude tener. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3, hasta que una voz cansada, envejecida, respondió al otro lado. Y con un nudo en la garganta, dije la palabra que había guardado toda mi vida: mamá. La vida está llena de silencios que pesan más que las palabras. A veces, quienes nos aman callan para protegernos, aunque ese silencio los consuma por dentro. Pero al final, la verdad siempre encuentra un camino, y cuando llega, puede doler, pero también puede sanar. Porque la sangre no define a una familia. Lo hacen el amor, la lealtad y la capacidad de perdonar. Si esta historia te conmovió, me encantaría que compartieras en los comentarios qué reflexión te deja a ti. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando relatos humanos, profundos y llenos de vida. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad.